mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El tema que el día de hoy vamos a compartir lo vamos a hacer en dos tiempos, en dos momentos. La primera parte la vamos a hacer esta mañana, una búsqueda constante que afirma la vida. Una búsqueda constante, y es importante subrayar el término constante, que afirma la vida, tu vida y la mía, en el marco de lo que el Señor nos ha dado para este 2026. ¿Cómo se titula nuestro tema? Iglesia, estad firmes y constantes. Recuerda, amado hermano, que todo lo que hacemos para el Señor comienza por darle crecimiento a esa obra que ha empezado en nosotros, y al final tiene valor eterno. Nunca te olvides de lo que el Señor está diciéndole a su iglesia, lo que el Señor te está diciendo hoy a ti como a mí, y lo que debemos de compartir. Desde muy temprano en la vida, lo más temprano en la vida del ser humano es la niñez. Así de sencillo, la niñez. Y desde muy temprano lo que hacen los padres es enseñar precisamente a los niños a desarrollar el valor de la responsabilidad. Ese valor de la responsabilidad en todas las aristas de la vida. Por ejemplo, en los estudios, también en el trabajo, en el sacrificio que deben hacer para conseguir buenos resultados y las cosas que se requieren en el transcurso de la vida. Eso es un principio sine qua non que todo padre va a utilizar de manera tal que va a inculcarle eso a sus hijos. Eso es un principio. Pero en medio de ello, tú y yo también tenemos un Padre Celestial. Eso lo dice la misma palabra del Señor. Al haber recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, nos hace aceptos como hijos de Él. Y en ese sentido, nuestro Padre Celestial, a través de su palabra, también nos enseña algo importante, y es la verdadera prioridad que todo hijo de Dios debe de tener. Así de sencillo. Los padres en esta tierra, de manera universal, están preparando a sus hijos para conseguir cosas en este mundo. Pero nuestro Padre Celestial, desde el punto de vista espiritual, y de ahí se deriva para todas las áreas de nuestras vidas, también nos está enseñando, desde muy pequeños, espiritualmente hablando, desde muy niños, todo lo que concierne a nuestra prioridad y la preeminencia. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo que acabamos de leer, vemos que el verbo buscar implica el estar constantemente absorto en la búsqueda de algo, o haciendo el esfuerzo asiduo y tenaz por obtener algo, como una definición en un diccionario bíblico. Eso es lo que nos trata de decir este verbo que hemos encontrado en el capítulo 6, versículo 33. El reino de Dios comprende el concepto de que Dios entra en el mundo para hacer valer su gloria, también su poder y sus derechos contra el dominio de Satanás y el rumbo actual que este mundo ha tomado. Este mundo se dirige al declive en todo el sentido de la palabra. Todo el sentido de la palabra. Todo lo que representa el mundo es opuesto a Dios. Y todo lo que se opone a Dios es destrucción, al final de cuentas. En ese sentido, el reino de Dios es, en primer lugar, una afirmación del poder divino en acción. Podemos darnos cuenta de algo importante en base a la búsqueda constante que afirma la vida. Y es que el Eterno comienza su gobierno espiritual, ya que nos está hablando de algo específico que tenemos que buscar. Porque dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y al hablar del reino de Dios y su justicia, tenemos que comprender cómo comienza ese gobierno. Ese gobierno comienza de manera espiritual en la tierra, en los corazones y entre su pueblo. O sea, quien forma el pueblo de Dios son los hijos de Dios. Y en cada corazón de un hijo de Dios está ese gobierno espiritual. Dice Juan capítulo 14, versículo 23, lo siguiente. ¿Qué responde Jesús? Dice la palabra, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El templo del Espíritu Santo, donde está morando en este momento el Dios mismo, recordando una diferencia, Emmanuel, Dios con nosotros, y el Paracleto, Dios en nosotros, y es ahí donde Dios está morando, en el corazón de cada uno de sus hijos.
Es ahí donde tenemos que comenzar a ver características importantes del reino de Dios. El reino de Dios, amados hermanos, ha llegado a este mundo con poder, con poder. Y lo dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 20. Y dice lo siguiente: porque el reino de Dios, dice, no consiste en palabras. ¿En qué consiste el reino de Dios? En poder. Entonces, es importante ir dándonos cuenta estas características del reino de Dios. Por un lado, hablamos de que comienza en los corazones y entre su pueblo, y por otro lado, llega con poder, un poder maravilloso, transformador, y es así como está definido en las mismas escrituras. Algo más importante a analizar como característica del reino: este poder al que se refiere el apóstol Pablo no es material, no es político, sino que trasciende el entendimiento, es espiritual. El poder es espiritual. El reino de Dios no es una teocracia religiosa política, no es un asunto de dominio social o político sobre los reinos de este mundo, cosa que no entendían los discípulos en aquella época, ni tampoco muchos seguidores de Jesús. Principalmente los celotes en aquella ocasión no entendían a lo que se refería llegar con el poder. Ellos pensaban en un poder terrenal, pensaban en una capacidad militar, en una capacidad donde podían ellos entrar y tomar el control total sobre aquel imperio romano que los tenía subyugado en esa época. Ellos no entendían que el poder al que se refería el Señor en su reino iba más allá del entendimiento humano. Por eso lo dice el mismo Señor a Pilato en Juan 18:36, en la primera parte. Jesús dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. En ese sentido, no tenía nada que ver con las características que cualifican a un reino en este mundo. Va más allá, mucho más allá. Debemos comprender que no es el propósito de Dios en este tiempo, hablando de dispensación, hablando de una época que, por cierto, haciendo cuña publicitaria, en cualquier momento termina, hablando de la dispensación de la gracia. Y es precisamente necesario comprender que no es el propósito de Dios en este tiempo redimir y reformar al mundo mediante activismo social o político, ni acciones violentas. Y eso también es algo que no comprende mucha gente, incluso ni los mismos cristianos, cuando nos enteramos de tanta maldad, de tanta violencia, de tanta corrupción que degenera la vida estructuralmente hablando del ser humano. Porque hay maldad por todos lados, hay injusticia por todos lados, y uno quisiera ver la mano de Dios actuando con fuego, si es posible, que llegue, como pedían a veces los seguidores de Jesús. Pero el propósito del reino no es precisamente eso, aún en este tiempo. Durante toda esa época, lo que va a pasar, hablando de esta dispensación, es que el mundo seguirá de enemigo de Dios y de su pueblo. Lo que va a pasar y sigue pasando hasta cuando Dios termine todo este ciclo de la dispensación de la gracia, es que el mundo, tengámoslo presente, seguirá siendo enemigo de Dios y del pueblo de Dios. Veamos qué dice Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Una pregunta: ¿el mundo lo aborrece o lo ama a usted? Usted ya es un cristiano de tantos años, conoce la palabra, ora, lee, estudia, asiste a la iglesia. Pero la pregunta es: ¿a usted el mundo lo ama o lo aborrece? ¿Lo sigue amando a aquellos amigos de antaño cuando usted no tenía a Cristo Jesús? ¿Usted sigue siendo muy en camaradería con ellos, en su lisonjería muy superficial que utilizan? ¿Usted sigue siendo parte de ese mundo? Lo aman, lo abrazan y le dice: vente para acá,
tú eres chévere, tú eres cool, tú eres una persona agradable, te amamos. Lo buscan a usted la gente del mundo. Usted se siente amado por sus amigos del mundo. Una vez dijo un profesor, hace algunos años, que a él le daba mucha tristeza, porque a veces siente más amor en el mundo que en la misma iglesia. Y esto es medio paradójico y contradictorio, ¿no? Porque hay gente que se siente amada afuera, en un bar, en una esquina, en medio del cuento y del chisme, que en su propia iglesia. Pero si dejamos ese paréntesis ahí y volvemos a la vida, que dentro del esquema de la palabra se nos dice que el mundo debe de aborrecernos si somos de Dios. Mi pregunta es, ¿el mundo nos aborrece? Hoy por hoy, usted se siente aborrecido por el mundo lo ha marginado, el mundo le ha dado la espalda. Porque si es así, amado hermano, déjame decirte que son excelentes noticias. No son noticias para entristecerse, porque si el mundo me aborrece, gloria a Dios, porque el que me ama es el Dios Todopoderoso. Y si usted se siente amado por Dios, debe de sentirse, amado hermano, aborrecido por el mundo, porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y por eso esta pregunta es importantísima, porque estamos hablando de una búsqueda constante que afirma la vida cristocéntrica. Y en ese sentido, este texto nos hace detener en la reflexión y no nos deja pasar hasta contestarnos esta pregunta: ¿el mundo lo ama o lo aborrece? Si usted el día de hoy se siente amado por el mundo, pues es importante el día de hoy saber que la misericordia de Dios lo ha alcanzado y es tiempo de arrepentirse. Si usted se siente aborrecido por el mundo y amado por Dios, continúe. Porque como decía el himno, vamos en pos ¿de quién? De nuestro Cristo Jesús. Vamos adelante, adelante, en pos de Jesús, quien va a la diestra, que va adelante, que va atrás, que nos cubre, que nos guarda y que endereza todo camino torcido. Gloria a Dios, amado hermano, si usted en esta reflexión el día de hoy está tomando apunte de lo que el Señor quiere para este precioso y maravilloso 2026. El gobierno del Eterno mediante la fuerza y el juicio directo ocurrirá solo al final de la dispensación, porque la ira de Dios no va a dejar pasar por inocente al culpable de tanto dolor y de tanto sufrimiento. Nos hemos estado enterando últimamente de aquellas noticias desgarradoras que han ocurrido a lo largo de los últimos años. Cómo la violencia, la maldad desde las mismas tinieblas se ha ensañado contra los niños. La depravación de gente que se toma la sangre de los niños, de la gente que utiliza los cuerpos de los niños para satisfacción sexual. Es desgarrador lo que nosotros escuchamos a nuestro alrededor. ¿Y usted cree que Dios va a dejar pasar eso de ahí por alto? Dios tenga misericordia, porque la ira de Dios vendrá con todo rigor en contra de ese mundo de las tinieblas. Hoy la condición necesaria y fundamental para entrar en el reino de Dios, usted la sabe, es arrepentimiento. Un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado que ha abierto, ¿sí?, su corazón delante del Señor y ha reconocido que no puede salvarse a sí mismo, que se arrepiente de esa vida de pecado y que recibe al Hijo de Dios como el Señor y Salvador de su vida. Dice Marcos 1:15 en la última parte: arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio, amados hermanos, son las buenas nuevas noticias de salvación que Jesús las vino a compartir y que le entregó esa función a sus discípulos. Y hay una gran comisión, y esa gran comisión es que tú y yo tenemos que seguir predicando el Evangelio, compartiendo esas buenas noticias, evangelizando, amados hermanos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y todos y cada uno de los hijos de Dios estamos llamados a compartir este mensaje, porque la única manera de que tus vecinos, de que tu familia que aún no ha sido alcanzada para Cristo, de que tus compañeros de trabajo y que toda persona que hasta el momento no tenga a Jesús pueda entrar al reino del Dios, es a través del arrepentimiento genuino de corazón, recibiendo a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Con estas premisas en mente y volviendo a nuestro texto central, para todo hijo de Dios, para todo creyente en Jesucristo, hijo de Dios, redimido con su preciosa sangre, el reino de Dios
es el gobierno de Dios sobre cada parte de nuestro ser y sobre cada aspecto de nuestra vida cristiana. No hay manera de que Dios esté gobernando solo una parte, o es todo o no es nada. Por lo tanto, cuando nuestro Señor nos insta, porque Jesús estaba hablando, y es Jesús que lo insta de tal manera que es imperativo aquel texto cuando dice más buscad. Es Jesús mismo, la segunda persona de la Trinidad, Dios que se hizo carne, está diciendo a través de este sermón en el monte: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando Él nos insta, podemos expresar su significado con nuestras propias palabras y decir: procura hacer todo lo que haces para Dios, con un corazón agradecido. Que todo lo que hagamos, lo hagamos de amor para con Dios, amados hermanos. Todo lo debemos de hacer, todo lo que hagamos, hagámoslo para Dios. Pues es el Señor el que ha compartido con nosotros, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha compartido misericordia, nos ha compartido de su amor, nos ha compartido santidad, nos ha compartido de su paz y cuántas cosas más. Él lo ha compartido a usted y a mí y a toda la humanidad. Y lo que debemos de hacer día a día es esforzarnos en todo por ser como nuestro Padre Celestial, en buscar la justicia de Dios. Por eso, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia significa que la voluntad de Dios debe de ser lo primero en nuestras vidas. Hacer la voluntad de Dios debe de ser lo primero en nuestras vidas si queremos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando una persona busca constantemente el reino de Dios, por encima de todo, el Eterno suple sus necesidades. Sus necesidades, no sus lujos, ni tampoco sus caprichos. Porque a veces nosotros ponemos a nuestros lujos como necesidades, ponemos nuestros caprichos como necesidades. Necesidad es algo fundamental y básico, porque Dios en ninguna parte de la Biblia ha dicho que va a satisfacer tus lujos y tus necesidades. No, Él habla solo de necesidad, tus necesidades. Y con todo este amplio preámbulo, en medio de ello llegamos a una postura en donde sí es importante poner la contraparte de lo que pasa en el mundo real con la iglesia. En medio de esto, y ya en la práctica, no se cumple por parte precisamente de la iglesia de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo triste. Y es muy triste porque a pesar de conocer la verdad, lo que existe, amados hermanos, en vez de haber una constancia, es una inconstancia en la vida de muchos cristianos. Y esto ha jugado un rol altamente peligroso en la vida de todos los cristianos en estos tiempos. Por eso usted ve la inconstancia. Un día sí, un día no. Una semana sí, otra semana no. Hoy sí puedo, mañana no puedo. Y los vemos así como los hemos definido: intermitentes, luciérnagas, híbridos. Lamentablemente, y es triste decirlo, no todos los cristianos buscan constantemente el reino de Dios y su justicia. Lo hacen inconstante. Por cuanto hay cristianos que ponen sus prioridades primeramente en la familia, segundo en la comida, tercero en la ropa, cuarto en los negocios, quinto en el deporte, en el dinero, en el éxito laboral, en los estudios, en la vida sentimental. Todo es más importante que buscar el reino de Dios y su justicia. Y yo no estoy hablando que la familia no sea importante. Obviamente la familia es importante, los estudios son importantes, ¿sí? Claro que la superación profesional es importante, muchas cosas son importantes, pero no debe de ser más importante que buscar a Dios sobre todas las cosas. Esa es la gran diferencia. Y cuando el cristiano, llamado cristiano, denominado cristiano o autodenominado cristiano, dice ser cristiano y en su vida no hay la prioridad de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que son todas las otras cosas, entonces estamos hablando de un verdadero problema y una crisis espiritual, existencialmente hablando, para la iglesia. Con todo esto, lo que queremos es analizar algunos aspectos que nos van a dar la pauta de poder enrumbarnos si es necesario. Porque recuerde que si nos hemos salido del camino, Dios en su misericordia nos está hablando para regresar a la senda, regresar al camino correcto.
vamos a ir analizando entre esta semana y la siguiente aspectos que nos permitan comprender sobre esta búsqueda constante que afirma la vida, basado en un principio de que todo va a venir, todo va a ser añadido si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el primer aspecto que vamos a compartir en esta mañana es buscar el reino de Dios y su justicia. Equivale a algo importante, y tal vez no lo hemos visto así, pero equivale al servicio, equivale a servirle al Señor. Y lo vamos a ir desagregando este aspecto para comprender lo que el Señor nos está hablando a tu vida y a la mía. Por ejemplo, ser siervo de alguien es buscar y servir a los intereses de esa persona y no los propios. Todos los hijos de Dios tienen una característica común: siervos. No hay nadie que diga es hijo de Dios y no sea siervo. No tiene sentido. Todo hijo de Dios es siervo. Y en esta mañana están los consiervos acá, ¿sí?, delante del amo. En este caso del Dios Todopoderoso que gobierna nuestras vidas. En ese sentido debemos de comprender entonces que ser siervo de alguien en este caso es buscar y servir a los intereses de esa persona y no a los propios, no a los nuestros. Servir a Dios es velar por los intereses de Él, sus intereses, no los míos, sino los de Él. Velar por los intereses de Dios es buscar su reino y su justicia. Como siervos de Dios debe entonces prevalecer en nosotros esta verdad, y es velar por los intereses de Dios. Los intereses de Dios, y vamos a ir conociendo de qué interés estamos hablando. Servir a Dios es ayudar en el trabajo de Dios y promover el reino de Dios en nuestras vidas. Imagínense usted y yo ayudando en el reino de Dios, ayudando al trabajo, ¿sí?, de Dios, por decirlo y parafraseando un poco el pensamiento. Servir a alguien es útil o de ayuda para esa persona. ¿Somos útiles para Dios? ¿En sus manos somos instrumentos de ayuda para Dios? Porque servir a Dios es ser útil o de ayuda para Él. ¿Somos útiles realmente en el día a día? Dios utiliza tu capacidad, Dios utiliza tu boca, Dios utiliza tu lengua, tu garganta, Dios utiliza tus pies, Dios está utilizando tu ser para su trabajo en esta tierra. Servir a alguien es obedecer a todos los deseos de esa persona. Servir a Dios significa ser obediente a sus deseos. Muchos dicen, pero Señor, ¿por qué tardas tanto en venir? ¿Por qué no has venido tanto, Señor, si esto ya es un asco completo? El mundo entero asquea, amados hermanos. Por donde usted ponga el dedo sale pus, materia de lo putrefacto que está el mundo a causa del pecado. Señor, ¿por qué tardas tanto tu promesa? Ya tú tenías que haber venido hace rato. Así piensan algunos cristianos. Y el Señor no tiene por tardanza su promesa. Lo que Él aspira, lo que Él desea y lo que Él anhela es que todos procedan al arrepentimiento. Y para eso Dios te tiene a ti también. Te tiene ahí en el lugar donde Él te ha puesto, en el lugar donde tú vives, en el lugar donde tú trabajas. Porque aún hay gente ahí que si el Señor viene en este día y en este instante, se quedarán. ¿Cuántas de esas personas a tu alrededor hoy estarían aspirando de que tú seas útil en las manos de Dios? ¿Tú eres útil en las manos del Señor? El deseo del Señor es que todos procedan al arrepentimiento. Así como tú un día procediste al arrepentimiento, entregaste tu vida a Jesucristo y ahora eres una nueva criatura, hay muchas personas más a nuestro alrededor que necesitan de Cristo Jesús. Muchas personas no comprenden por qué buscar primeramente a Dios es importante. No comprenden. El mundo no lo comprende. El mundo dice que esto es locura. Lo raro sería que un cristiano diga que esto es locura, porque el espiritual discierne todas las cosas como espiritual, y sabemos que buscar a Dios no debe de ser una locura. Buscarlo a Dios primeramente debe de ser importante en nuestro diario vivir. Buscar al Eterno es la actividad más productiva que podemos realizar, porque tiene que ver con trascendencia
Lo que limita a este mundo es materia, tiempo y espacio. Y lo que Dios nos está ofreciendo es que nuestro servicio tiene valor eterno y es por la eternidad. Buscar a Dios es la única cosa que hará que todas las demás cosas en nuestras vidas sean añadidas. Todas las cosas por las que la gente se afana por conseguir son simplemente añadidas a nuestra vida cuando buscamos al Señor primeramente. Lo que otro anhela, amado hermano, cuando no tiene a Cristo Jesús, el Señor lo puede añadir a tu vida si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Y para poder experimentar el bienestar integral en esta vida, hacíamos un comentario hace unas horas atrás respecto a que hay muchos personajes que tienen una capacidad de vivir bien pasadito del tiempo extra. Y lo decíamos porque sorprende que en ciertas partes del mundo la gente vive 90, 100 años, ¿sí? Obviamente su condición económica y la posibilidad de adquirir, obviamente, insumos que no vamos a entrar a analizarlos en esta mañana, que por su poder económico y su capacidad y la tecnología a la que tienen acceso, tienen una salud espléndida. A sus 80, 90 años son más activos que un joven de 30 tal vez, porque están buscando algo en esta tierra que es la prolongación de la vida a través de la ciencia o a través del ritualismo, ocultismo y obviamente ese mundo caído de las tinieblas que les ofrece aparentemente seguir viviendo por muchos años más. Eso es lo que anhelan estas personas y se afanan por conseguirlo. Pero el cristiano, una vez que tiene a Cristo Jesús, no se tiene que preocupar de aquello, porque estaremos ya viviendo desde el momento que Cristo llega a nuestras vidas por la eternidad. Mientras aquellos que están invirtiendo mucho en esta tierra para seguir viviendo en esta tierra se quedarán, amados hermanos, como los grandes fracasados y derrotados, porque no hay manera de que tengamos vida fuera de Cristo Jesús. Solo en Jesús podemos tener vida y vida en abundancia. Para experimentar entonces el bienestar en esta vida, integralmente hablando, entre esos la prolongación de la vida, hay que conseguir, amados hermanos, esta verdad que sea real en nosotros. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo aquel que tiene a Jesús sabe que esta es una verdad y una realidad por la cual tiene que cada día esforzarse. Tenemos que buscar con esmero cada día el reino de Dios, porque esa gente sin Cristo está buscando paz. El hombre busca paz y hace todo lo posible y lo imposible por tener paz, y fuera de Cristo no hay manera que podamos tener paz. La gente está buscando también gozo, la gente quiere ser gozosa, la gente está buscando algo en que creer, busca de la fe, busca de la paciencia y la justicia, y eso fuera de Cristo no será posible. Solo en Jesús será posible. Y por eso, amados hermanos, cada día tenemos que esforzarnos constantemente por buscar el reino de Dios y su justicia. Si tú como hijo de Dios no estás experimentando la paz, entonces, amado hermano, algo está pasando. Tal vez tu inconstancia está alejándote de la paz. Tal vez tu inconstancia te está alejando de la paciencia. Tal vez tu inconstancia te está alejando del verdadero gozo y del amor. Por eso hay que buscar constantemente al Señor. No hay manera de negociar este principio. Cuando buscas al Señor, todo lo demás será añadido a nuestra vida. Cuando buscamos verdaderamente a Dios, recordemos que el contexto de esta porción del versículo 33 de Mateo 6 se nos habla acerca del afán, amados hermanos, y la ansiedad. ¿Y por qué el hombre en esa época de Jesús estaba afanado y ansioso? Porque quería algo que comer, quería algo que beber y quería vestido. Eso era estas tres aristas que identificaban el bienestar de estas personas. Y por eso estaban afanados. Y por eso tenían una ansiedad tremenda que impedía vivir en paz. Una persona que está afanada no tiene paz. Una persona ansiosa no tiene paz. Esas personas viven enfermas. Viven enfermas. Y en medio de ello, cuando tú y yo buscamos entonces verdaderamente a Dios, no podemos caer en el mismo plano que caían estas personas a las cuales Jesús se estaba refiriendo. Porque Jesús, conociendo el corazón y la intención del corazón y el pensamiento de estas personas, sabía que estas personas lo que querían era tener la garantía de la comida, de la bebida y del vestido. Cuando entonces tú y yo buscamos a Dios verdaderamente y constantemente,
el qué comer, el qué beber y el qué vestir son cosas que conseguiremos por la gracia y la misericordia de Dios. Solo por la gracia y la misericordia de Dios. El Eterno nos va a dar todas las cosas que los hombres buscan, todo lo que el mundo está buscando. El Eterno nos las va a dar si primeramente buscamos su reino y su justicia. Todo está bajo su control si buscamos primeramente a Él. Debemos de poner nuestra mente en las cosas de Dios y no en nuestros propios intereses o en nuestras propias cosas. Pongamos nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestra energía en ese amor que Dios demanda sobre todas las cosas. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu energía. Por eso debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dejemos que nuestros pensamientos estén preeminentes en la obra de Dios y no en nuestros intereses personales. La palabra dice en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Salvador, el que dio su vida en la cruz por ti y por mí. Él está diciendo que no os afanéis por el día de mañana. ¿Se entiende lo que está diciendo o no? Está en español y yo lo entiendo muy bien. Y dice ahí, no os afanéis por el día de mañana. Creo que está claro y no es ninguna trampita, por cierto, ¿no? ¿Usted lo entiende como lo entiendo yo? Si usted lo entiende como lo entiendo yo, diga amén. Si no, quédese callado y dígame qué es lo que no estoy entendiendo. Ahí dice claramente, no os afanéis por el día de mañana. Está claro, hablamos todo el mismo idioma. Dice algo más, porque el día de mañana traerá su afán. La pregunta es, ¿quién tiene garantizado que mañana se va a levantar y va a ir a trabajar o va a ir a estudiar? ¿Quién de los presentes en este día tiene garantizado el mañana en esta tierra? Ninguno. Entonces, ¿por qué nos afanamos por mañana? Dice la palabra, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. O sea, en otras palabras, el Señor está diciendo que no tiene suficiente con el día de hoy, que le quieres cargar todavía algo más de un día que todavía no sabes si va a ocurrir en tu vida. Y nos vivimos desgastando con esta ansiedad y con este exceso de futuro, que lo que trae a nuestras vidas es enfermedad, mucha enfermedad, destrucción. Y comienza desde lo espiritual hasta lo físico. Por lo tanto, el Señor está diciendo con esta instrucción de manera directa que debemos dejar de afanarnos. Aún así, lo que está pasando es que muchos cristianos se afanan por sus vidas. Dice Filipenses 4, 6 al 7, veamos lo que dice ahora Pablo sobre esta parte. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y el versículo 7 dice, y la paz de Dios, mira cómo viene, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, si dejamos de afanarnos, lo que va a venir es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, porque acuerda que de ahí manda la vida, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos entonces la necesidad de alinearnos a la voluntad de Dios, y eso significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dejar de actuar y pensar en que todo está dependiendo de nosotros. Nada lo podemos hacer fuera del Señor. Jesús también lo reafirma, y es importante que veamos Mateo 11, 28 al 30, y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire la importancia de buscar a Dios todos los días, buscar el reino de Dios y su justicia. Usted viene con las cargas del día, usted viene con los problemas del día, con las aprensiones del día, con las situaciones del día, y dice el Señor, ponlas delante de mí. Eso es lo que le está pidiendo el Señor. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo, dice el versículo 30, es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo? Si tiene que ver que buscar el reino de Dios y su justicia equivale a servirle, pero nosotros no le podemos servir a Dios, ni podemos ser útiles en sus manos si estamos cargados con nuestros problemas,
si estamos nosotros aprensivos con nuestros problemas, si estamos ansiosos y afanados por este mundo, si estamos nosotros intolerantes en todo el sentido de la palabra, ¿cómo podemos servirle a Dios en esas condiciones? No hay manera que podamos servirle al Señor así. No hay manera que usted y yo podamos servir al Señor cargado de todo lo que el mundo nos pone sobre los hombros, e incluso sobre las consecuencias de nuestras decisiones sobre nuestros hombros. Es importante primero entregar todas esas cargas y todo ese cansancio, entregárselo al Señor para que de ahí el Señor nos entregue su trabajo. Por eso debemos entregar al Eterno nuestro yugo, las cargas de nuestra vida y las cargas de nuestro trabajo, y luego debemos de tomar su yugo y su carga tal como Él nos ha mandado. Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el yugo que el Señor nos está entregando? El deseo y el anhelo de que todas las personas vengan al arrepentimiento. El deseo que tu familia venga a los pies de Cristo, que tus amigos vengan a los pies de Cristo. Entregarle al Señor nuestra carga, nuestro peso, para tomar ese trabajo que Él nos está dando. Y eso equivale a servirle. Buscar el reino de Dios significa no busques tu propio reino. No busques tus propios intereses. Busca mi deseo y mi interés. Y es que esas personas que a tu alrededor están sin Cristo, hoy vengan a los pies de mi Hijo Jesucristo. A través de la clave que se ha presentado en este texto de Mateo 6:33, no tendríamos nosotros que preocuparnos por nuestras añadiduras. Cuando hacemos lo que el Señor nos dice que debemos hacer, Él se encarga del resto, de todo lo demás. Él se va a encargar de todo lo demás. Él se va a encargar de tu comida, de tu bebida y de tu vestido. Nunca usted va a sentirse defraudado por el Señor. Y si se siente defraudado por el Señor es porque usted está en la carne. Alcen la mano los defraudados por el Señor en este día. Gloria a Dios por esta iglesia espiritual. Porque el que está defraudado y se siente resentido con el Señor está en la carne. Y esa carne está derechita a la parrilla. Pero el que se siente agradecido por el Señor con todas las cosas, dice el Señor, da gracias en todo tiempo y en todo momento, bajo toda circunstancia. Sí, porque esa es la buena voluntad de Dios en Cristo Jesús para nosotros. Entonces, amado hermano, tú y yo tendremos un corazón agradecido. Buscar todos los días al Señor. Usted se recuerda lo que pasó hace aproximadamente 5 años y 10 meses. Hace aproximadamente, sí, ese tiempo, ocurrió una desgracia en el mundo entero. Una desgracia. Y aquí pudimos ver realmente la mano de Dios respecto a la bebida, la comida y al vestido. Vimos la mano del Señor que nos sustentó, que nos sostuvo, y tuvimos la capacidad en plena pandemia, no solamente de sentirnos amados por el Señor y bendecidos, porque nunca faltó pan, nunca faltó el vestido. El Señor nos sostuvo. ¿Y con qué finalidad? De que sigamos intercediendo los unos por los otros, y como iglesia, a través del poder y la capacidad que el Espíritu Santo nos daba de estar en paz en medio de esa convulsión y conmoción a nivel mundial, teníamos la paz para poder interceder por los enfermos, para poder interceder por nuestra iglesia, para poder interceder por la familia en el mundo entero. En plena pandemia, amados hermanos, tuvimos la capacidad de poder servir al Señor, porque el Señor se estaba encargando de cada uno de sus hijos. Porque a pesar de la adversidad, la iglesia estaba buscando primeramente al reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que hace, amados hermanos, un corazón que constantemente está buscando al Señor. Con tal razón, incluso el mismo salmista dice en Salmo 37, 25 al 26 lo siguiente: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan, ni que su descendencia mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Esta es una promesa muy amplia y de enormes implicaciones. El Señor suple nuestras necesidades si buscamos primeramente a Él, porque le estamos sirviendo. Le estamos sirviendo al Señor, amado hermano. Le estamos sirviendo. Confiar plenamente en la promesa que el Señor nos hace a través de Mateo 6:33 es como convertirse, amados hermanos, en los lirios del campo, que eran más prósperos, amados hermanos, que el mismo Salomón.
En razón a la comida, a la bebida y al vestido encontramos a los pajaritos, a los lirios y a la hierba. Al final del día el Señor nos permite ver esa analogía. ¿Acaso usted no es más importante que un pajarito? ¿Acaso no pone ahí en escena a un Salomón con toda la riqueza que tuvo y ni aún así él se pudo vestir como los lirios? El Señor, amado hermano, nos va a dar todo lo que haga falta en nuestras vidas. Todo, si estamos dispuestos hoy a deponer nuestra actitud de buscar nuestros intereses personales antes de buscarle a Él su reino y su justicia para poderle servir. El Señor quiere que comprendamos esta verdad. El Señor no es deudor de nadie. El Señor quiere que su iglesia haga una búsqueda constante de su reino y de su justicia, no siendo inconstante, sino día a día, verdaderamente constante a través de una entrega total en intimidad. Pero hay un segundo aspecto que queremos compartir en esta mañana. Buscar el reino de Dios y su justicia traerá la experiencia del cuidado de Dios. Es intrínseco el cuidado. Está ahí el cuidado de Dios. Está ahí porque lo hace ver a través de los pájaros, de los lirios y de la hierba. ¿Cómo no va a tener cuidado de sus hijos? Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo no lo va a hacer nuestro Padre Celestial? Dice Mateo 6:33 en la segunda parte, solo para recordar: y todas estas cosas serán añadidas. El cuidado del Señor, amados hermanos. Servir al Señor es algo maravilloso, porque cuando eres un siervo, tú eres bendecido en gran manera por tu Padre Celestial. Y dice el Salmo 34, versículo 8 al 10 lo siguiente: gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero léalo conmigo la última parte, y léalo en voz alta: pero los que buscan no tendrán. Leámoslo nuevamente. En español está clarito, ¿no? No tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta de ningún bien. Gloria a Dios por su palabra. Y encontramos de manera teológica los mismos principios que el Señor Jesús estaba enseñando en el Sermón del Monte. Porque aquí está claro: confiar en Dios. Está hablando del principio de la sabiduría: temer a Jehová y buscar a Jehová. Solo un hombre sabio, una mujer sabia, sabe lo que significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo sabe, amado hermano, porque primero está confiando en que Dios va a añadir todo lo que haga falta. Segundo, va a temer al Señor porque lo va a hacer en obediencia. Una persona que es sabia, es obediente y sabe que lo primero en su vida tiene que ser buscar el reino de Dios y su justicia. Pero también vemos acá de que hay que buscar al Señor de manera constante. El resultado es claro: no hay falta en ningún momento, porque el cuidado de Dios se manifiesta solo a quienes ponen su corazón de manera central en la búsqueda diaria del Señor. En la búsqueda diaria. Y aquí hay algo interesante entre ambos textos. Tanto lo que dice el Salmo 34 del 8 al 10 y lo que dice Mateo 6:33 y su contexto. Y esto tiene que ver con buscar a Dios. Si buscamos a Dios, esto es vivir bajo su cuidado. Cuando usted comprende lo que Jesús le decía también en el Evangelio de Juan capítulo 15: separado de mí nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer fuera del Señor? ¿Qué cuidado podemos tener fuera del Señor? Si usted decide salir de su presencia cada día y hacer lo que bien le plazca, usted no va a estar bajo el cuidado del Señor. La relación entre ambos pasajes se expresa de manera muy sencilla, de la siguiente manera: buscar el reino de Dios y su justicia, lo dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte. El salmista David dice: buscar a Jehová, en el versículo 10 del Salmo 34. Todas estas cosas os serán añadidas, lo dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Y dice David, inspirado por el Espíritu Santo, en el Salmo 34: no tendrán falta de ningún bien. ¿Sí ve la correlación que existe? La palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios se complementa en sí misma. Usted quiere comprender la palabra de Dios, la misma palabra se explica por sí sola.
Ambos textos enseñan el mismo principio desde contextos distintos. ¿Sí saben? Ambos textos se enseñan bajo el mismo principio desde contextos distintos. David estaba elevando un cántico de agradecimiento porque su vida había sido puesta en riesgo. Por escapar de Saúl, David terminó prácticamente frente a Aquis, ¿sí? Un rey filisteo. Y él tuvo que, para poder sobrevivir, porque era su vida la que estaba en riesgo, tuvo que actuar hasta como loco para poder salir ileso. Y en medio de ello, dicen algunos entendidos que este cántico se da en el contexto del peligro extremo y posterior alivio, específicamente cuando él estaba huyendo. Algunos dicen que también se escribió en la cueva de Adulán tras escapar de la muerte. El corazón de David estaba muy agradecido, muy agradecido. Entonces, cuando estos contextos, aunque son distintos, se complementan en sí mismos, cuando tú buscas primeramente a Dios, todas las cosas van a ser añadidas. No solo el vestido, no solamente la bebida, no solamente el alimento, sino también la protección. También el cuidado, amado hermano. Dios te cuida. ¿Usted cree que Dios le cuida? ¿Usted cree que Dios le abraza cada día? ¿Sí o no? Es de valiente salir de la casa cada mañana y un milagro regresar a la misma. Pero ese milagro lo hace el Señor. Esa protección viene de Dios. Es el cuidado que Él tiene por los suyos. Somos como la niña de sus ojos. Nada ni nadie nos puede tocar. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, amados hermanos, porque Dios, el Dios eterno, está cuidándonos. Si buscamos primeramente su reino y su justicia, cuando Dios es nuestra prioridad, su cuidado es nuestra provisión. Él nos cuida. Y no se trata de ausencia de pruebas, sino de la fidelidad de Dios en medio de ellas. Dios está contigo en medio de toda situación diaria. Si le buscas primeramente a Él, porque sabe que te está cuidando, porque Él te ha entregado algo valioso, y es una gran responsabilidad en el ministerio de reconciliación llevar el evangelio de Cristo Jesús a toda persona. Dios utiliza tu boca, tu garganta, tus pies. Él utiliza tu vida, amado hermano, para que seas ese instrumento útil. Y mientras tú estás siéndole útil al Señor, el Señor está que te cuida, te abraza y te guarda para que cumplas ese cometido. Podemos entonces afirmar, amados hermanos, todo esto en resumidas cuentas, que buscar el reino no elimina la necesidad. Eso es claro, no elimina la necesidad, pero garantiza el cuidado de Dios. Dios nos cuida, nos cuida. El Eterno no promete abundancia sin propósito, sino suficiencia con presencia. Usted quiere lujos en la vida. ¿Cuántos quisieran tener lujos en la vida? ¿Usted quiere lujos en la vida? Alce la mano el que quiere lujos en la vida. La pregunta es: ¿en qué vida? Porque déjame decirte que lo que nos espera es una nueva patria celestial. Imagínense que usted, en vez de caminar por estas calles a veces sucias, polvosas, malolientes, y usted ahora camina en calles de oro. Discúlpeme, pues eso sí que es un lujo. ¿Usted quiere pasear en esas calles de lujo, ver ese mar de cristal, ver esas moradas que el Señor tiene preparado para usted? Déjame decirte, amado hermano, el Señor jamás, jamás de los jamases nos promete abundancia sin propósito. Su abundancia, amados hermanos, es para que tu entendimiento esté fuera de esta tierra. No piense en lujos en esta tierra. Es el enemigo que ha metido en la cabeza de muchas personas que el lujo y la gran vida está en esta tierra. No, amado hermano, esta tierra representa la catapulta, nada más, el salto que estamos dando porque tomamos la mejor decisión, y es vivir eternamente en la presencia del Dios vivo y verdadero. ¿Qué mayor lujo que vivir a los pies de Cristo Jesús? Estar postrado a sus pies. No hay lugar más alto en toda la creación que estar postrado a los pies del Señor Jesucristo. Y eso es realmente un verdadero lujo. El cristiano vive confiado, no porque todo está resuelto, sino porque el eterno y soberano Dios gobierna su vida. Esa debe de ser nuestra mayor confianza. Buscar el reino de Dios y su justicia es vivir confiados en que el Eterno cuide integralmente nuestras vidas, tal como lo afirma en esta porción del Salmo 34:10, que les vuelvo a pedir que me la pongan la última parte. Salmo 34:10 dice: los que buscan a Jehová
no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Repítaselo otra vez. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Es palabra de Dios la que hemos leído, no promesa de ninguna campaña política. Es el Dios vivo y verdadero hablando. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Tú quieres paz en tu vida? ¿Tú quieres gozo en tu vida? ¿Tú quieres paciencia en tu vida? ¿Tú quieres fe en tu vida? ¿Tú quieres todo eso en tu vida? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No te preocupes por el pan, no te preocupes por el vestido, porque el Señor tiene cuidado de vosotros. Obviamente el Señor no manda a nadie a su casa a estar echado en la cama sin trabajar. Obviamente que no se trata de ese mensaje. Se trata, amado hermano, que tus pensamientos solo tienen que perseverar en Jehová, porque solo en Él confiamos. De esa manera Él nos llena en completa paz, dice Isaías. Nos llena de completa paz. Hoy estos dos aspectos nos ponen, amados hermanos, en el umbral de lo que va a ser resolutivo si nosotros buscamos constantemente el reino de Dios y su justicia. Y esto, amado hermano, va a afirmar nuestra vida. Va a afirmar nuestra vida. Nos pone en ese umbral, lo que el Señor tiene preparado para ti y para mí. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.